Todo el mundo conoce a Oscar de León como el sonero del mundo, el hombre del bigote, del bajo pegado al cuerpo, de la sonrisa amplia y de esa voz que no pide permiso para entrar en una fiesta. Para millones de personas, Oscar no es solo un cantante venezolano, es una forma de alegría. Es la salsa convertida en personaje. Es el señor que aparece en el escenario y antes de terminar la primera frase ya logró que alguien se levante de la silla. Pero hay una contradicción que vuelve su historia más profunda de lo que parece. El artista que hizo bailar a tanta gente no nació en medio de comodidades ni llegó a la música por un camino fácil. Antes de los grandes teatros, antes de los viajes, antes de que su nombre sonara en América Latina, Europa, Japón y Estados Unidos, hubo un muchacho de antímano que escuchaba orquestas con una devoción casi secreta, un joven que trabajó en oficios comunes y que tuvo que aprender algo que después sería decisivo: resistir. Por eso, cuando hoy se habla de Oscar de León a los 82 años, la pregunta no debería ser solamente cómo logró convertirse en leyenda. La pregunta más interesante es otra: ¿qué tuvo que entregar para mantenerse tantos años en la cima, sonriendo, cantando y llevando alegría incluso cuando la vida le ponía golpes muy reales delante? Porque la verdad de Oscar no está en un chisme escondido ni en una confesión escandalosa. Está en su propia trayectoria. Está en el hombre que empezó desde abajo, que alcanzó una fama enorme, que enfrentó rupturas profesionales, problemas de salud, un accidente que le cambió la visión y aún así regresó al escenario. Eso es lo que muchos siempre sospecharon, que detrás del león de la salsa no había un hombre invencible, sino alguien que aprendió a convertir la dificultad en ritmo. Y para entenderlo hay que volver a Caracas, a una ciudad caliente, musical, llena de contrastes, a una infancia donde la música no era todavía una carrera, sino una presencia. Óscar Emilio León Simoza nació el 11 de julio de 1943, en la parroquia de Antímano. No vino al mundo con una orquesta esperándolo. Su historia empezó mucho más cerca de la calle que de las alfombras rojas. Desde niño sintió atracción por la música caribeña y por las grandes orquestas. No era solo escuchar canciones por entretenimiento, era estudiar sonidos con el oído de alguien que todavía no sabe explicar su destino, pero lo presiente. Hay niños que juegan a ser futbolistas, médicos o soldados. Óscar parecía llevar dentro una percusión invisible. Se cuenta que improvisaba ritmos, que imitaba bajos, que absorbía todo lo que oía. Y eso explica algo importante. Cuando llegó a ser famoso, su música no sonaba aprendida de memoria, sonaba vivida. Antes de la gloria, hubo trabajo. Óscar fue mecánico, taxista, empleado en una fábrica, oficios que no suelen aparecer en los homenajes, pero que forman carácter. En esos años no había aplausos, no había público gritando su nombre, no había periodistas llamándolo maestro. Había jornadas largas y la necesidad de ganarse la vida, y quizá por eso cuando la oportunidad finalmente llegó, Óscar no la trató como un juego, la tomó con hambre. A diferencia de otros artistas que debutan muy jóvenes, Óscar llegó a la escena profesional con cierta madurez. Ya sabía lo que era esperar, ya conocía el cansancio de la vida cotidiana, ya entendía que el talento sin disciplina se queda en promesa. Ese detalle marcó su carrera. En el escenario parecía espontáneo, casi travieso, pero detrás de esa soltura había una ética de trabajo muy fuerte. El gran giro llegó con Dimensión Latina, la agrupación que ayudó a fundar a comienzos de los años 70. En ese momento, la salsa venezolana buscaba una identidad que pudiera dialogar con los grandes centros musicales del Caribe y de Nueva York. Dimensión Latina apareció como una respuesta poderosa. Metales brillantes, percusión sabrosa, voces con calle y una energía que no sonaba importada. Y allí, en medio de esa maquinaria, Óscar empezó a convertirse en algo más que un buen cantante. Su relación con el bajo se volvió parte de su imagen. No lo sostenía como un simple instrumento, lo llevaba como compañero de baile, como escudo, como segunda voz. En muchos cantantes, el cuerpo acompaña la música. En Óscar, el cuerpo parecía producirla. Cantaba, tocaba, se movía, guiaba a la orquesta, provocaba al público, improvisaba y reía. Todo al mismo tiempo. Era espectáculo, sí, pero no espectáculo vacío, tenía raíz. Entonces llegó Llorarás, y con esa canción todo cambió. No fue solamente un éxito, fue una marca.
Una de esas piezas que atraviesan generaciones porque mezclan despecho, orgullo y baile en la proporción exacta. Llorarás no suena como alguien derrotado, suena como alguien que ya sufrió, pero recuperó la voz. Por eso se quedó en la memoria popular. En fiestas, radios, conciertos y reuniones familiares, la canción se convirtió en una especie de contraseña emocional. Apenas empieza, la gente sabe qué viene. Y cuando un artista logra eso ya no pertenece solo a una época. Pero el éxito grande trae una consecuencia inmediata. Deja de ser solamente alegría y se convierte en responsabilidad. Óscar ya no podía ser un músico más, tenía que ser Óscar de León cada noche, tenía que salir con energía aunque estuviera cansado, cantar con fuerza aunque el viaje hubiera sido largo, sonreír aunque la vida privada no estuviera en orden. El público esperaba al león, y el león tenía que rugir. Esa fue una de las primeras lecciones duras de la fama. El escenario te eleva, pero también te exige. La gente ve el momento luminoso, no las horas de carretera, los aeropuertos, la presión de una banda, las tensiones de una agrupación exitosa, las decisiones difíciles. Con Dimensión Latina, Óscar alcanzó una visibilidad enorme, pero cuando un talento crece demasiado dentro de una misma casa, tarde o temprano aparecen diferencias. La separación llegó en 1977. Para cualquier artista, abandonar una agrupación popular es un riesgo. El público puede seguir al grupo, pero no necesariamente seguir al solista. También pueden surgir comentarios, versiones cruzadas, rumores sobre rivalidades o desacuerdos. Durante años se habló de esas tensiones, como suele ocurrir cuando una historia musical cambia de rumbo. Lo importante es que Óscar tomó una decisión que definió su destino. Apostó por sí mismo. Y la apuesta funcionó. Con la salsa mayor, Óscar demostró que no era solo la voz de un grupo, sino una figura con peso propio. Canciones como Mi bajo y yo, El baile del suavecito, Detalles, Bravo de verdad, El frutero y muchas más ayudaron a consolidarlo como uno de los grandes representantes de la salsa. No era el cantante de una sola canción, era un artista completo, capaz de encender un escenario y sostener una carrera larga. La etapa solista también mostró algo que a veces se pasa por alto. Óscar no se limitó a repetir una fórmula. Su repertorio fue alternando salsa dura, temas románticos, piezas bailables, homenajes y versiones que llevaban su sello. Podía sonar bravío en una canción y suave en otra. Podía jugar con la picardía sin perder musicalidad. Y aunque la salsa tiene códigos muy marcados, él encontró una manera de parecer siempre personal. Esa personalidad fue clave para su internacionalización. En América Latina su nombre circuló con la velocidad de los grandes clásicos. En escenarios fuera del continente, su figura ayudó a presentar la salsa venezolana como una fuerza propia, no como una nota al pie de otras escuelas. Esa es una parte esencial de su legado. Abrió una puerta simbólica. Demostró que Venezuela no solo consumía salsa, también podía producir una voz central dentro del género. Y cuando un artista se vuelve representante de un país, la carga aumenta. Ya no canta únicamente por sí mismo, mucha gente lo mira como emblema. Cada triunfo se celebra como orgullo nacional, cada error se comenta con más dureza. Óscar vivió durante años con ese doble papel, músico y símbolo. Ser símbolo puede ser hermoso, pero también pesado. Un símbolo no siempre tiene permiso para cansarse. Pero allí empezó también el verdadero precio. La fama internacional no se alimenta sola. Necesita giras, entrevistas, grabaciones, compromisos, disciplina, noches sin dormir y una energía que a veces el cuerpo no tiene. Óscar se volvió embajador musical de Venezuela, una figura reconocible en cualquier lugar donde sonara salsa. Eso le dio orgullo, pero también le quitó algo que casi nadie menciona: normalidad. La normalidad de caminar sin ser observado. La normalidad de equivocarse sin que todo se comente. La normalidad de estar cansado sin decepcionar a nadie. La normalidad de vivir una vida familiar sin que el trabajo lo ocupe todo. Porque el éxito no solo llena teatros, también ocupa espacio en la casa, en las conversaciones, en los silencios. Lo que el público amó desde el principio no fue solo la voz, fue la sensación de que Óscar no actuaba por encima de la gente, sino con la gente.
En sus conciertos había una comunicación directa, casi familiar. Podía lanzar una frase, mirar a la orquesta, bromear con un músico y volver al coro sin perder el control. Esa capacidad de dominar el caos es uno de los dones más raros de un sonero. No basta con cantar afinado. Hay que escuchar la percusión, sentir al público, medir el tiempo exacto para improvisar y saber cuándo callar para que la banda respire. En ese sentido, Oscar era un animal escénico. No por agresivo, sino por instinto. Sabía cuándo empujar una canción y cuándo dejarla caminar. Sabía convertir un arreglo conocido en un momento nuevo. Por eso muchas personas que lo vieron en vivo recuerdan más que una interpretación, recuerdan una experiencia. El disco podía ser excelente, pero en el escenario aparecía otro Oscar, más juguetón, más desafiante, más dueño del momento. Esa imagen pública tenía una fuerza enorme. El bigote, el bajo, el movimiento de hombros, la forma de mirar al público, la voz raspada pero flexible, el humor repentino, todo construía una figura reconocible. Y en la música popular, ser reconocible es casi tan importante como cantar bien. Hay grandes voces que se confunden con otras. Oscar, en cambio, entraba, y uno sabía de inmediato quién estaba cantando. Por eso conviene tratar su vida privada con cuidado. Oscar ha sido un hombre de familia, con hijos y afectos que han formado parte de su historia pública, pero no todo lo íntimo debe convertirse en material de espectáculo. En algunas ocasiones, como ocurre con muchas familias marcadas por la fama, han existido comentarios públicos, diferencias y dolores que la prensa ha señalado, pero reducir una vida familiar a titulares sería injusto. Lo que sí puede decirse con honestidad es que una carrera tan intensa deja huellas en los vínculos. No por maldad necesariamente, sino porque el tiempo que se entrega al escenario se le resta a otra parte de la vida. Y ese es uno de los puntos más humanos de Oscar. En la tarima podía improvisar una frase y resolver un momento musical. En la vida personal, las cosas no siempre se resuelven con talento. Hace falta presencia, paciencia, conversación, reparación. Y para un artista que pasó décadas viajando, esa fue seguramente una de las facturas más complejas del éxito. No hace falta inventar secretos para entender su drama. La propia realidad ya tiene suficiente peso. También lo tuvo la salud. En 2009 se informó que Oscar sufrió un problema cardíaco serio y fue atendido en Caracas. Después de ese episodio, habló públicamente de cuidarse más y dejó una frase que parecía mitad promesa, mitad desafío, que seguiría cantando si Dios se lo permitía. Para un hombre acostumbrado a dominar escenarios, verse obligado a escuchar las señales del cuerpo debió ser una lección fuerte. Porque una cosa es cansarse después de un concierto y otra muy distinta es sentir que la vida te advierte. Ahí no hay aplauso que sustituya al médico, ni coro que tape el miedo. El cuerpo de un artista también se rompe. También pide pausa. También recuerda que la energía no es infinita. Pero Oscar regresó. No como si nada hubiera pasado, sino con esa terquedad de los que entienden que cantar es parte de su manera de existir. Algunos artistas trabajan en la música, otros parecen respirar a través de ella. Oscar pertenece a este segundo grupo, por eso cada regreso suyo tuvo algo de victoria, incluso cuando no se anunciaba como tal. Años después vino otro golpe visible. En 2013, un accidente doméstico en su casa de Miami le provocó la pérdida de visión en el ojo izquierdo. No fue una metáfora ni una exageración dramática, fue un hecho concreto, doloroso, absurdo como suelen ser los accidentes que cambian una vida en segundos. Un baúl que cae, una lesión inesperada, una operación, la noticia que nadie quiere escuchar. Para cualquier persona, perder la visión de un ojo es una experiencia difícil. Para un artista de escenario, todavía más. El escenario exige orientación, seguridad, movimiento, luces, entradas, salidas, contacto con el público. La imagen de Oscar siempre había sido la de un hombre que parecía moverse con dominio total. De pronto, tuvo que adaptarse a una nueva forma de mirar. Y aún así, no permitió que ese accidente definiera el final de su historia. No se escondió detrás de la lástima. No convirtió la herida en espectáculo. Siguió adelante con la dignidad de quien sabe que una pérdida cambia la vida, pero no tiene por qué borrar la identidad. Esa reacción explica mucho de su carácter. Aquí está, quizá, el centro emocional de esta biografía.
Óscar de León no fue grande porque nunca le pasara nada. Fue grande porque siguió creando después de que le pasaran cosas. Esa frase resume mejor su vida que cualquier rumor. La salsa suele asociarse con fiesta, pero en Óscar también fue supervivencia, una manera de levantarse, una manera de no quedarse atrapado en el susto, en el dolor, en la nostalgia o en la edad. Y tal vez por eso su música conecta con tantas personas, porque todos, en algún momento, necesitamos bailar algo que por dentro nos duele. Su relación con Cuba y con la tradición musical caribeña también formó parte de su identidad. Óscar siempre reconoció la influencia de las grandes orquestas y de figuras como Benny Moré. Su estilo no apareció de la nada, nació de una conversación con el son, la guaracha, el mambo, la salsa dura y la música venezolana. Esa mezcla le dio una personalidad única. No era una copia de nadie, pero sí un heredero agradecido. En algunos momentos, su cercanía musical con Cuba fue leída desde la política por parte del público o de la prensa. Como ocurre con muchos artistas latinoamericanos, una canción, un homenaje o una presentación pueden ser interpretados más allá de lo musical. Pero en el caso de Óscar, lo más justo es mirar la raíz artística. Él cantó desde la admiración por una tradición que ayudó a formar su oído. Su patria musical se volvió amplia. Por eso el apodo «El sonero del mundo» no suena exagerado. Sonaba venezolano, sí, pero también profundamente caribeño. El mundo lo reconoció por eso. La Academia Latina de la Grabación lo incluyó en 2013 entre los homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que no se entrega por una moda pasajera, sino por una trayectoria. Para entonces, Óscar ya había recorrido un camino que pocos sostienen. Décadas de trabajo, discos, giras, canciones populares, respeto de colegas y cariño de públicos muy distintos. Ese tipo de reconocimiento tiene una belleza especial cuando llega después de tantas batallas. Porque no celebra solo la voz joven ni el éxito del momento, celebra la permanencia. Y permanecer en la música es mucho más difícil de lo que parece. Cada generación cambia de sonido, cada década trae nuevas estrellas, cada moda promete reemplazar lo anterior, pero algunas voces quedan porque no pertenecen a una moda, sino a una memoria compartida. Óscar quedó ahí. Quedó en el recuerdo de quienes bailaron Llorarás cuando eran jóvenes, en quienes descubrieron la salsa por sus discos, en quienes lo vieron tocar el bajo como si estuviera jugando con fuego, en los venezolanos que encontraron en su nombre una forma de orgullo, en los salseros de otros países que lo respetaron como uno de los grandes improvisadores del género, y también en quienes, sin saber demasiado de su historia, reconocen al instante su energía. También hay que recordar que la industria musical cambió muchas veces mientras Óscar seguía activo. Pasó por la era del vinilo, la radio tropical, la televisión musical, el casete, el disco compacto, los grandes festivales, la nostalgia salsera, las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo. Muchos artistas desaparecen cuando cambia el formato, porque su conexión dependía demasiado de una época concreta. Óscar, en cambio, siguió siendo reconocible incluso cuando el mundo empezó a escuchar música de otra manera. Eso no significa que todo fuera sencillo. La salsa, como género, también atravesó momentos de menor presencia mediática frente a otros ritmos. Hubo años en que las nuevas generaciones miraban hacia otros sonidos y la vieja guardia tuvo que defender su lugar. Pero Óscar tenía una ventaja. Su repertorio ya estaba instalado en la memoria popular. Cuando una canción entra en las fiestas familiares, en los bailes de barrio y en las historias personales, ninguna moda la borra del todo. A los 82 años, su presente no se entiende como una simple prolongación del pasado, se entiende como una confirmación. Óscar no necesita demostrar que fue importante, eso ya está probado. Lo que impresiona es verlo seguir relacionado con el escenario, con la música, con el público. La edad cambia la voz, cambia el cuerpo, cambia la forma de moverse, pero no necesariamente apaga la esencia. Y en Óscar, la esencia sigue siendo reconocible. No hace falta exigirle al artista mayor que sea el mismo de los años 70. Sería injusto y hasta cruel. El tiempo pasa para todos. Lo valioso es ver cómo una figura aprende a habitar otra etapa sin perder su centro. Ya no se trata de conquistar el mundo por primera vez, se trata de mirar atrás y entender que cada aplauso sobrevivió a muchas pruebas. Esa es la confesión más poderosa de Óscar de León. El éxito fue maravilloso, pero no fue gratis.
Su carrera le dio nombre, viajes, respeto, canciones eternas y un lugar en la historia. También le cobró en descanso, privacidad, salud, tiempo familiar y tranquilidad. No hace falta dramatizarlo más. Basta con decirlo claro, porque ese es el equilibrio que este tipo de historias necesita. Ni convertirlo en santo ni reducirlo a sus problemas. Oscar es un artista inmenso, pero también un ser humano con contradicciones, trabajador, carismático, terco, orgulloso, vulnerable, disciplinado, marcado por la vida, como todos, solo que bajo luces mucho más intensas. Y tal vez por eso el público lo quiere de una manera tan especial, no porque sea perfecto, sino porque su imperfección nunca apagó su entrega. En el escenario, Oscar transmitía una sensación rara, la de alguien que se estaba divirtiendo de verdad y al mismo tiempo estaba trabajando con una concentración enorme. Esa mezcla de juego y oficio es difícil de fingir. El público la detecta. También detecta cuando un artista canta desde una verdad personal. Oscar podía interpretar una canción de despecho sin sonar derrotado, podía cantar alegría sin sonar ingenuo, podía bromear sin perder autoridad musical. Esa combinación lo hizo distinto. Muchos cantan bien. Pocos tienen una presencia que cambia el aire de una sala. Si hoy su historia conmueve, no es por una tragedia única, sino por la suma de todo. El muchacho humilde que soñó con orquestas, el trabajador que llegó tarde a la fama, pero llegó con fuerza, el fundador que se separó de su grupo y tuvo que volver a probarse, el solista que llevó la salsa venezolana por el mundo, el hombre que enfrentó un problema cardíaco y después un accidente que afectó su ojo, el artista que continuó, no por obligación solamente, sino porque la música era su idioma natural. Esa continuidad no necesita repetirse con frases grandiosas, se ve en los hechos. Y los hechos dicen que Oscar de León convirtió su carrera en una obra de resistencia alegre. No una alegría superficial, sino una alegría trabajada, elegida, sostenida contra el cansancio. Esa es la clave. Cuando alguien ha vivido 82 años, ya no puede fingir que todo fue fácil. Y Oscar, sin necesidad de dar un discurso largo, lo deja claro con su presencia. Llegar hasta aquí también es una forma de victoria. La biografía de Oscar no debe cerrarse con una imagen triste, sería traicionar el espíritu de su música. Hay dolor, sí. Hay pérdidas, sí. Hay capítulos duros, pero también hay celebración. Porque pocas cosas son tan poderosas como un artista que atraviesa dificultades y todavía conserva la capacidad de levantar a otros. Esa es la razón por la que Llorarás sigue viva. No solo por el ritmo, sino porque contiene una emoción universal. La herida que no se queda llorando en un rincón, sino que se pone de pie con dignidad. Quizá ahí está, sin que muchos lo noten, el retrato más exacto de Oscar de León. Un hombre que conoció golpes pero no quiso entregarles el final de la canción. A los 82 años, Oscar ya no necesita correr detrás de la fama. La fama corre detrás de su memoria. Su nombre está instalado en la historia de la salsa. Su voz pertenece a varias generaciones. Su bajo quedó como símbolo. Su manera de improvisar dejó escuela. Y su vida, con luces y sombras, recuerda algo que a veces olvidamos cuando miramos a los famosos. El aplauso no elimina la fragilidad. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza. Detrás de cada artista que admiramos hay una vida que no cabe completa en el escenario. Hay decisiones que no conocemos, pérdidas que no vimos, conversaciones pendientes, sustos silenciosos, miedos que nunca llegaron a la prensa. Oscar de León nos dio música para celebrar, pero su historia también nos recuerda que la celebración puede nacer de una lucha. Por eso, cuando vuelva a sonar su voz, quizá convenga escucharla de otra manera. No solo como una invitación al baile, sino como el eco de un hombre que aprendió a hacer del ritmo una respuesta. Un hombre que no fue invencible, pero sí persistente. Un hombre que no escapó de las heridas, pero tampoco dejó que ellas escribieran toda la historia. La verdadera tragedia de Oscar de León no es haber sufrido. Todos sufren. Su tragedia más humana es haber tenido que ser símbolo de alegría, mientras la vida también le pedía fuerza en privado. Pero su grandeza está en que no permitió que esa contradicción lo volviera amargo, la transformó en música. Y quizá por eso el león sigue rugiendo, no como un mito sin cicatrices, sino como un hombre que aprendió a cantar con ellas,